no para destruirlo, sino para mirarlo como si fuera la primera vez. Eso fue lo que intentó Edmund Husserl y después de él Martin Heidegger. Ambos quisieron despertar la conciencia de un sueño, el sueño de mirar las cosas sin realmente verlas. Hoy, en este episodio, La Casa del Design, caminaremos juntos por el sendero de la fenomenología, el arte y el desafío de volver a las cosas mismas. Bienvenidos a Pienso y Luego Podcast. Prepárate para observar el mundo sin filtros, para detener el ruido del pensamiento automático y escuchar lo que el ser en su silencio tiene que decirnos. Y bueno, para empezar, pues primero una pequeña introducción. ¿Qué es la fenomenología? Es el estudio de las estructuras de la conciencia y de la experiencia humana tal como se manifiestan o se dan a sí mismas, de forma inmediata y sin prejuicios a su sujeto. Su lema fundamental es a las cosas mismas, que en alemán sería Zudensechen selbst, algo así. Se enfoca en describir la experiencia vivida con la mayor fidelidad posible, dejando de lado las explicaciones externas para llegar al significado de las cosas que se nos aparecen. Y bueno, la fenomenología de Martin Heidegger se presenta en su obra Cumbre, Ser y Tiempo de 1927. La fenomenología es una investigación radical sobre el sentido del ser, que no busca describir simplemente cómo aparecen las cosas como lo hacía su maestro Husserl, me disculpan por la pronunciación, Husserl, sino cómo es que la existencia humana puede siquiera plantearse esta pregunta. Básicamente, pues, su maestro de Heidegger, Husserl, sienta de cierta manera como las bases, ¿no?, para Heidegger, y de ahí Heidegger pues empieza a tomar su propio camino, por así decirlo, hacia la fenomenología, y básicamente se basa en el ser, como decía el título. Pues vamos a hablar sobre el Dasein, si no me equivoco. Ando muy mal con la pronunciación, disculpen. Pero vamos a hablar básicamente sobre el ser y cómo existe en el mundo y cómo se relaciona a su alrededor. La fenomenología, cómo se va desarrollando, pues, cómo la pero plantea. Principalmente como del ser, de lo que habla Heidegger. Sí, se me van los nombres. Bueno, pues en sí, Husserl Husserl, nació en un mundo lleno de certezas. La ciencia, en esa época la ciencia dominaba la verdad, pero entonces este filósofo se atrevió a preguntarse, ¿y si toda verdad comienza en la forma en la que vemos? Entonces para Husserl, la conciencia no es como una caja que guarda ideas, sino que es más bien como una corriente que dirige siempre hacia algo. En este caso podríamos decirlo como ver, sentir o pensar, y que todo esto es un acto de conciencia que tiene como un objeto. Eso lo llamó, creo que, intencionalidad, ¿no? Sí, porque, o sea, al final de cuentas él no trataba de negar, no se trata como de negar el mundo, sino de apartar las suposiciones que lo nublan. Porque después dejó como que un lema de a las cosas mismas, ¿no? Creo que lo menciona en su libro, que hace como un llamado a recuperar la inocencia de la percepción y mirar antes de pensar. Sí, porque, bueno, como lo que acabas de decir, se puede como, o lo que quiere decir con recuperar la inocencia es que muchas veces primero pensamos las cosas desde nuestra propia perspectiva, o sea, podría decirse un prejuicio o algo. Un ejemplo fácil es como yo veo a cierta persona y yo pienso ya que me va a caer mal. Es así porque ya tenemos, tenemos ya esa como idea. Nos planteamos primero esa idea a partir de nuestro propio pensamiento sin poder sin mirar, ¿no?, más bien a la persona en este caso, antes de juzgarla, o tener como una percepción ya de ella sin conocerla. Sin mirarlo de manera neutral, pues. Algo que me gustaría agregar, bueno, este es un dato aparte que me pareció muy interesante, porque dicen, no recuerdo qué autor lo decía, pero menciona que en sí no debemos solo estudiar, al momento de estudiar algo, no solo debemos estudiar cosas, sino que también debemos estudiar a la persona que lo estudia, que es parte del objeto de estudio, porque en sí esta persona importa mucho, influye mucho, porque
todas las personas, como lo mencionó mi compañero, pues lo perciben de manera diferente. Entonces, en sí, al momento de estudiar algo, también se ha de estudiar a la persona que la estudia. En sí, ambos están dentro del campo de estudio. Sí, tiene mucho que ver, pues, porque podrían dos personas estudiar lo mismo, pero cada uno va a tener una diferente percepción. Sí. Sí, y pues Heidegger también mete mucho como la hermenéutica. Pues básicamente, pues como ya explicó, la fenomenología significa dejar que lo que se muestre por sí mismo, y la hermenéutica básicamente es la interpretación. Entonces Heidegger hace la combinación de estos temas y dice que la fenomenología de Heidegger es una hermenéutica porque el ser no se muestra de forma obvia, debe ser interpretado a través del análisis de la existencia del Dasein para revelar su sentido. Y pues, o sea, el Dasein básicamente es la existencia que está abierta al ser y que tiene una relación esencial con su propia existencia. Esto quiere decir que pues busca su propio ser a sí mismo, por decir así. Entonces, Heidegger también mete, o sea, en el capítulo pasado hablamos de la hermenéutica de Ferraris, pero pues igual Heidegger lo menciona de cierta manera y lo mete como dentro de su campo de estudio, por así decirlo, y se correlaciona muy bien, o sea, se tiene que llevar muy bien porque básicamente pues sí, o sea, se necesita la interpretación como la hermenéutica, pero igual la fenomenología pues también toma un papel muy importante dentro del mundo, pues. Pues Sí, sí, ajá. ajá. Pienso yo que es muy importante, de hecho, que empezar a usarlo para estudiar al ser, porque podemos definir al ser bueno, ¿cómo definimos al ser primero que nada? Es lo que se pregunta él conforme a la hermenéutica. Y lo que me pareció, pues la verdad, muy relevante porque busca cómo definirlo a través de su interpretación del mundo. Pero, porque hay más definiciones, pero son definiciones, ¿cómo decirlo? ¿Cómo decir otras definiciones? ¿Cómo? O sea, para definir al ser, ¿cuáles son las otras definiciones? Sein creo que era uno. Dasein. O sea, no, esa no. es el Dasein y el Sein, pero no me acuerdo. El Dasein significa ser en el mundo y el Sein significa tal cual, ser. Entonces, Sí, ya se unen las dos como del ser tú en el mundo. Ser independiente, el Sein, ¿no? Y Dasein es en el mundo, como ya ser un Ajá. secundario. Sí. pero ¿a qué te quería referir con las interpretaciones? Me refería a que pues no hay una definición clara, y esta definición me gusta porque busca así como que explicarlo dentro y fuera de él, porque puedes definirlo solo al ser, pero solo definen a él, pero no le explican cómo se relaciona, Ajá. cómo lo que está a su alrededor. O sea, sí, es un muy buen punto de vista. Mis compañeros. Bueno, yo quiero decir que Heidegger dice que el Dasein es algo temporal y que no se trata simplemente de un tiempo como un reloj, casi un tiempo cronológico, sino que se trata de un tiempo existencial. ¿A qué se refiere esto? Bueno, eso se refiere a que, primero que nada, el tiempo se divide en tres formas, ¿no? Pasado, presente y futuro. El pasado, dice Heidegger, que es lo que ya somos, o sea, son nuestras experiencias. El presente es lo que estamos haciendo ahora y el futuro es lo que nosotros queremos llegar a ser. También se puede decir que el Dasein está proyectándose hacia el futuro, pero está cargado con su pasado, es decir, está cargado con las cosas que le pasaron. Por ejemplo, si yo ayer me caí y me lastimé el pie, pues yo voy a cargar con eso. En la mañana voy a todavía tener el pie lastimado y voy a estar cargando con eso que me pasó anteriormente. Algo así es lo que dice Heidegger sobre que el Dasein carga con su pasado. Con su pasado, ajá. Sí, de cierta manera, sí. Pues sí, el pasado tiene mucho que ver, el pasado, porque pues como se ha visto toda en la historia también, todo el pasado tiene que ver con lo que pasa en el futuro, para eso hay que conocerlo, siempre hay que conocer el pasado para poder saber qué hacer en el futuro. Sí, como sintetizando a estos dos filósofos, podríamos decir que Husserl buscó como que la pureza de la experiencia y Heidegger en este caso el misterio del ser, y ambos dejaron como una lección
que pensar no es acumular ideas, sino aprender a ver. Dentro de la fenomenología, bueno, más bien la fenomenología nos invita a la presencia, por ejemplo, no sé, a tenerse en el olor del café, en el peso del silencio, en la mirada que nos devuelve alguien que amamos, no como para hacer teoría, sino para reaparecer en el mundo. Tal vez porque filosofar no sea como nada más construir un sistema, pues, sino es como que despertar de la costumbre y recordar que estamos aquí por un instante rodeados de fenómenos que nos llaman por su nombre. O sea, en sí como que esos filósofos, bueno, en sí José como que sentó la base, por así decirlo, y Heidegger que pues fue su discípulo, bueno, su alumno, por así decirlo, Ajá, sí. como que continuó con esta línea de pensamiento, pero ya agregó la hermenéutica, ¿no? Y pues dio a entender pues que en sí pues todo va como de la mano, o sea, todo es como un conjunto. Y no sé si alguien más quiera agregar algo. Sí, ya como conclusión, ¿qué opinan Miran acá? ¿Algo que agregar? ¿Conclusión? Nada. Hoy no. Bueno, pues solamente como para una recapitulación rápido, pues básicamente la fenomenología busca, como decía Luna, o sea, básicamente el ser, o sea, el Dasein, si me equivoco, perdón, para la pronunciación. Ser en el mundo. Ajá, o sea, busca cómo el ser humano existe en este mundo y cómo se relaciona a su alrededor. Entonces, Heidegger tiene muy buenas bases en cuanto a eso, porque siento que está como muy centrado, ¿sabes? También el hecho de ver de otra forma el hecho de cómo existimos, cómo es que nos relacionamos con las demás personas, cómo es que estamos en ciertos ambientes. Entonces sí, fue muy importante hablar sobre este tema y creo que fue muy retroalimentativo. Retroalimentativo es mucha retroalimentación. Y bueno, esperamos que les haya gustado este episodio más. Recuerden seguirnos en nuestra página y darle like, suscribirse, pongan cualquier comentario, una pregunta que tengan en los comentarios. Activen la campanita. Activen la campanita. Y nos estaremos viendo en un nuevo episodio de Pienso y Luego Podcast. Bye. Vámonos, pues ya. Les damos 5 segundos para suscribirse. Ya póngale pausa porque Ya, vámonos. va a llegar un pájaro. Ya llegué. Ey, ¿dónde están los burritos?